10:38 de la mañana, señores, estamos en vivo hasta las 2 de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Comenzamos la Nata Sin Filtro con una mañana bastante calurosa en la ciudad de Buenos Aires, 24 grados 5 décimas la temperatura, la humedad es del 58%. La máxima para hoy va a ser de 30 grados, para mañana 31 grados de máxima, el sábado 33, el domingo 34, y el lunes tal vez vamos por los 36, 37. El lunes me voy a la mierda. Pensá en nosotros, que vamos a estar aquí desde este lugar. Jódanse. Yo no. Vos terminás tu reemplazo y volvés al territorio de Chef. Exactamente. ¿Qué te gusta más? ¿Acá o con Pepe? ¿A quién querés más? ¿A tu mamá o a tu papá? Pepe me preguntó lo mismo el otro día. Me estás jodiendo. Y yo le contesté eso como preguntar a papá o a mamá. Claro, tal cual. Bueno, ¿Viste cómo eludió la respuesta? O sea, que a él le ¿no? dijiste que te gusta más con él y a nosotros nos decís que te gusta más con nosotros. claro, soy siempre oficialista. Sí. Bueno, nos pueden escribir a Twitter, @Radio Mitre, nos pueden escribir a la nata, @radiomitre.com. Al doctor Amor quiero más. Estoy muy bien. Me siento muy bien. Hoy el doctor Amor tiene un día Tremendo. tremendo. Hay que levantarlo. Hay que desenroscarlo. Nos pueden ver en vivo y en HD en www.mitrehd.com.ar. Hay que decir que a todos los inconvenientes que normalmente a esta hora de la mañana hay en el tránsito, en los accesos a Capital, ahora le sumamos el tren Sarmiento. El servicio funciona con demoras porque esta mañana descarriló un tren cerca de la estación. ¿Era en Sarmiento de vuelta? Descarriló a 100 metros de la estación de Once, por suerte no hubo heridos, pero sí funciona con demoras en los servicios. Es la historia sin fin, ¿no? Lo de Sarmiento. La historia sin fin. Es tal cual. increíble. Bueno, se mantiene el conflicto policial en Salta, Tucumán, La Pampa y Tierra del Fuego y parte del conurbano bonaerense. El gobierno anunció que va a custodiar lo que llamó zonas de riesgo del conurbano para evitar saqueos el 19 y 20 de diciembre. Es muy loco, hoy yo pensaba en eso cuando leí la noticia, la imagen de policías custodiando un supermercado y el gobierno haciendo como que no pasa nada. Porque esta va a ser la imagen, la famosa pantalla dividida de la que hablábamos ayer, ¿no? No es normal que los policías custodien la puerta del supermercado. No es normal, a ver si entendemos esto. No es normal. No lo tomemos como algo normal. No es normal que la gendarmería esté en cada esquina. No es normal que la gente asalte los supermercados. Que la prefectura... Estimulada o no, no importa eso, porque ya a esta altura nadie controla esta historia. Pero no es normal. No nos adaptemos a que esto es normal, porque si no es una locura todo. Es que no es normal que la gendarmería esté dentro del territorio argentino. Y Tampoco es normal. Por ejemplo, la prefectura. La prefectura está patrullando Tampoco es las normal. calles. Y lo que es más loco es que el gobierno hace como que es normal, ¿me entendés? O sea, estamos en una situación de excepción rarísima, donde la gente asalta los supermercados y todos se hacen los boludos. Sí, lo vemos por televisión. El otro día Marcelo Longobardi se acordaba de la película que yo también mencioné ayer de Brasil, del Terry Gilliam, que transcurre en el futuro, a donde el peor problema del mundo es el terrorismo. Es bastante sensata esa hipótesis. Y el terrorismo porque sí, o sea, tampoco por ninguna cosa. Y hay una escena donde hay una señora tomando el té y explota una bomba al lado de ellas y siguen tomando el té. Y los mozos ponen un biombo para separar a los muertos de los vivos y las viejas siguen tomando el té. No nos adaptemos a esto, no es normal que esté yo diciendo el gobierno anunció que va a custodiar zonas de riesgo. ¿Qué carajos son zonas de riesgo? Este país no está en guerra, no hay ningún problema, no hay grupos armados de nada. O sea, ¿por qué hay zonas de riesgo? ¿Qué es zonas de riesgo? Y en todo caso, ¿quién vive ahí? ¿Y qué quieren? No se trata solo de custodiar la zona de riesgo. Me parece que sería bueno que nos preguntáramos por qué hay zona de riesgo. No es normal. En Brasil no hay zona de riesgo. En Chile no hay zonas de riesgo. No doy ejemplos de Europa, pues al pedo, hay mucho menos. Pero no es normal. En Uruguay no hay zona de riesgo. Entonces, ¿por qué acá hay zona de riesgo? ¿Por qué estamos todos diciendo 19 y 20 de diciembre van a asaltarlo? Estamos todos locos. Van a asaltar los supermercados, tenemos que hacer algo. No, hermano, tenemos que hacer algo para que no asalten los supermercados. No el 19 y el 20 de diciembre. El quilombo es otro. Me parece loco que nos adaptemos a estas cosas, y que siga y que no pase nada. Realmente me parece muy increíble.
Van a destinar más efectivos de prefectura y gendarmería, va a haber patrullajes preventivos y control en los supermercados. Es una locura. Una locura. Bueno, ¿cuál es el quilombo que se está desatando post-Córdoba y que está siendo cada vez más evidente? Que los aumentos salariales a la cana, 40 y pico % de promedio, más la inflación, subieron el piso de reclamo salarial. Acaban de empezar las paritarias. Dentro de poco, en febrero, empiezan los maestros. Camioneros ya está amenazando con un paro en los próximos días que puede provocar desabastecimiento en las fiestas. ¿Qué quieren los camioneros? Un bono de 4,5 lucas. Los intendentes de la provincia de Buenos Aires están desde hace varios días pensando que la semana que viene no va a haber recolección de basura en los municipios del conurbano. En un rato vamos a hablar con Mercedes Ninzi porque está ahí, hay una movilización de camioneros ahí en el Ministerio de Trabajo y vamos a hablar también con Ismael de este tema. Ahora está en línea de teléfono Eduardo Silvester, que es ministro de Gobierno de la provincia de Salta. Es interesante hablar con él porque en Salta la policía rechazó una oferta de Urtubey, del gobernador, y en medio del conflicto el gobierno promulgó una ley bastante polémica que otorga superpoderes a la policía de la provincia. ¿Qué tal, Silvester? Jorge Natalia habla en Buenos Aires. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Buenos días. Cuéntenos, ¿cómo está la situación con la policía allá? Absolutamente normal. En la provincia de Salta se ha dado una situación que es distinta a la del resto del país. No es cierto que la policía de la provincia haya entrado en paro ni que hayamos tenido una negociación con la fuerza. En Salta pasó que el día lunes, a la nochecita, cerca de las 8 de la noche, hubo un pico de intentos de saqueo que duró aproximadamente 2 horas. En ese proceso la policía de la provincia detuvo a cerca de 120 personas y desde ese momento a hoy no hubo ningún otro hecho relevante en materia de saqueos o irregularidades en la vida cotidiana social. La policía de la provincia desde ese momento hasta hoy estuvo trabajando con normalidad. Lo que pasó en Salta fue que un grupo de personas cesanteadas, echadas de la fuerza por distintos delitos e irregularidades administrativas, que ya hace un tiempo viene protestando en contra de la composición salarial y del manejo de la fuerza, aprovechó la coyuntura y empezaron a reunirse en una asociación civil que se llama Sargento Suárez e intentaron durante estos días que el personal en actividad se sumara, se plegara a ese reclamo salarial. No lo lograron, no se ha plegado el personal policial, no hubo un reclamo y entonces en reconocimiento al trabajo policial, ayer el gobernador de la provincia decidió este incremento salarial que vos mencionabas. Mire, es muy loco lo que está pasando. Yo tengo acá, le cuento, tengo acá 3 monitores que muestran los canales de cable de noticias. Y estoy viendo en un canal muy vinculado al gobierno, que es C5N, extorsión policial en Salta, no nos presentamos el trabajo, estamos en paro desde el martes, y habla una señora Marcela Reales, sargento policía de Salta. Esa señora es una señora que ha sido separada de la fuerza por irregularidades administrativas y es un cabo de la policía de la provincia, con lo cual su nivel de representación es absolutamente nulo. Estas personas se han juntado lo mismo que otros efectivos que fueron sancionados y echados de la fuerza por haber cortado rutas en algún momento hace un tiempo, hace unos años en la provincia, y que manifiestan permanentemente esta voluntad de desestabilizar el equilibrio institucional que reina en Salta. Pero repito, los cambios de guardia y el corresponsal... O sea, la mayoría de la policía está alineada, digamos. Absolutamente toda la policía. Ayer cuando salieron por las comisarías y por las calles a tratar de que los policías se plegaran al reclamo, no fueron más de 100 uniformados los que se sumaron y que después de lo que dijo el gobernador, hoy ya están trabajando, con lo cual es absolutamente falso lo que están diciendo. ¿Cuánto están pidiendo ellos de salario y cuánto le ofrecen ustedes? No hubo ningún pedido porque no hubo negociación. Nosotros con ellos, como no representan a la fuerza, no negociamos ni vamos a negociar, por supuesto. Ellos están fuera de la policía de la provincia y no tienen ninguna representación. Nosotros lo que hicimos fue, en base al reconocimiento que el gobernador hace del trabajo policial, se aceptó un ítem que la policía de la provincia venía reclamando desde hace un tiempo, que son las horas de compensación del recargo de servicios que se venían trabajando y no se cobraban, y a partir de ahora se van a cobrar. Eso sumado al incremento salarial del 25% que ya se había dado en la provincia, totaliza para cada efectivo policial un aumento del 50% en sus salarios. Ahora, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, que es lo que nos estábamos preguntando acá, con el resto de los gremios? Porque usted le da un 50% a la policía, ATE le va a pedir el 50% en el caso de los empleados públicos. Bueno, mire, el gobernador de la provincia, justamente previendo esa posibilidad,
no solamente anunció un aumento salarial para la policía. Le cuento, en octubre se cerró la pauta salarial y se asignó a todos los empleados provinciales un 25% de aumento que se iba a pagar en 3 cuotas, febrero, mayo y agosto del año que viene. Ayer el gobernador, previendo esta situación, decidió pagarla solamente en febrero y mayo, es decir, para que no se traer el diluya aumento, tanto, sí. claro, de manera que en mayo ya se cobre el 25%. Pero Ahora no igual, solo eso. Silvestre, están abajo de la inflación, o sea, la inflación este año va a ser entre el 32 y quizá un poco más. Sí, la composición salarial tiene que ver con la recaudación de lo que es la provincia. Nosotros, la situación fiscal de la provincia está ordenada, y le cuento una cosa más. Ayer, a diferencia de lo que sucede en otras provincias, no solamente dispusimos un aumento, sino que también dispuso el gobernador enviar a la legislatura un proyecto de ley a partir del cual se van a incrementar 2 impuestos, actividades económicas y actividades financieras, de manera tal que el costo que De sacar los significa recursos. aumento, O sea, eso les va a dar, están en condiciones de pagarlo. exactamente, la promesa del gobernador se va a cumplir, o por lo menos ponemos los instrumentos legales para que así sea. Sí, Ismael Bermúdez lo saluda. Escúcheme, con el 50%, ¿a cuánto se va el sueldo inicial de un efectivo? A 6.500 pesos la persona que por primera vez cobra un sueldo en la policía de la provincia, sin contar un ingreso. Sí. Ahora, si es 6.500, y yo soy un policía de Salta, digo, ¿pero por qué a mí 6.500 y en la provincia de Buenos Aires Scioli firmó un decreto por 8.570? Mire, sería muy poco serio que nosotros desde la provincia de Salta hiciéramos una comparación lineal con lo que cobran los efectivos policiales de otras policías de otras provincias del país, porque en la composición del salario y todo el proceso, como ustedes saben, es absolutamente distinto en todas las provincias. Nosotros no sabemos cuánto cobraba un policía en otras provincias y cómo había sido el proceso de composición salarial. La provincia de Salta el año pasado reformó la ley orgánica policial, sacó 2 jerarquías dentro del rango de la carrera policial, lo que posibilitó un incremento tanto jerárquico como salarial muy importante, con lo cual quiero decir que estamos en proceso de recomposición salarial para toda la fuerza, ya desde hace varios años en un incremento sostenido tanto del salario de los empleados públicos como de las obras en la provincia de Salta que viene mostrando esta gestión. Pero 6.500 pesos, disculpe, ¿no se cubre el costo de vida de una familia? 6.500 pesos en la provincia de Salta no son 6.500 pesos en otros lugares del país. ¿Cuánto es mucho más? Insisto, eso, ¿cómo? ¿Es mucho más? Mucho más que. No, dijo que no es lo mismo 6.500 en Salta que en otros lugares del país. La composición de la canasta básica en Salta y en otros lugares de la provincia es distinta a lo que se da en otras provincias. Por eso, ¿cuánto le da usted una canasta en Salta entonces? No, el monto no lo tengo, pero insisto, el crecimiento salarial que nosotros estamos proponiendo a nivel de la fuerza es realmente significativo. Sí, pero, bueno, el porcentaje lo es, lo que pasa es que estaban en 4.000, en 4.300 y se va a 6.500, porcentualmente es mucho, pero con 6.500 pesos, discúlpeme, en Salta, en Tucumán o en cualquier lugar del país, no cubren el costo de una canasta familiar. Repito lo que les decía, no estamos hablando solamente del monto del salario completo que cobra un agente de policía. A eso hay que sumarle las asignaciones familiares, hay que sumarle los adicionales, en fin, ahora también el gobierno ha dado, tanto para diciembre como para febrero y para marzo, montos fijos de aumento para las fiestas, en fin, hay toda una composición salarial que hace que ese monto sea el monto base, a partir de eso el crecimiento es mayor. Gracias, Silvestre, por la comunicación. Eduardo Silvestre, quien hablaba, ministro de Gobierno de la provincia de Salta. Ismael, ¿qué pasa con esta historia de cómo se va a desencadenar el reclamo salarial? Bueno, mira, hoy a la mañana el propio jefe de gabinete Capitanich dijo que va a pedir prudencia a los gremios por el tema de las paritarias. Ahora, acá hay un tema siguiente, yo puedo pedir prudencia, pero vos sabés que todos los sindicatos, especialmente después que se intervino el INDEC, empezaron a hacer mediciones propias de inflación y sobre todo mediciones de incremento de los precios de la canasta de sus propios afiliados, teniendo en cuenta que el consumo vamos a suponer, de un camionero no es lo mismo que el consumo de un empleado de comercio.
En estas últimas mediciones, a estos sindicatos le está dando que los alimentos aumentaron 6%. Y entonces, a la hora de los reclamos, aparece este reclamo donde las paritarias aparecen con un nuevo piso. Porque no olvidemos, el año pasado se había dicho que la negociación iba a andar en torno del 24%. Y efectivamente la mayor parte de los gremios firmó por el 24% en 2 o 3 cuotas. Eso fue a comienzos del año. Pero ya a mitad de año, los gremios que firmaron después de junio, julio, empezaron a firmar por el 26%. Es el caso, por ejemplo, de Sanidad, que ellos creo que firmaron en septiembre, octubre, ya firmaron en 3 cuotas, pero del 26%. A la luz de cómo venían las cosas... Sí, igual lo de las cuotas es una trampa, digamos. Sí, es una trampa porque no repone... Porque habría que hacer la cuenta exacta de cuánto da, pero Claro. el 26 en 3 no es 26. No, es el 20. Debe ser el 18, el Sí, 19, o sea... exactamente. Pero te quiero mostrar cómo la negociación Sí, entiendo. empezó a ser ascendente. Los gremios docentes, antes de toda esta crisis, estaban hablando de un 28. Bueno. Y Habían cerrado en Jujuy, los docentes, o en Salta, ¿dónde fue que cerraron? Ya ahora, para el año que viene. no Creo que sé. en Salta habían cerrado el 28 o el 30, sí. No, el último sindicato que firmó fue Cerveceros. Sí. Firmó 26,5%, pero con 10.000 pesos en mano, ahora creo que 4.000 y en febrero 6.000. Ok. Con lo cual, si uno prorratea, quizás están en el orden del 28%. Esto está mostrando el ascenso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay otros gremios que, como firmaron paritarias por el 24, ahora están reclamando este bono plus o adicional que está muy concentrado en camioneros, porque ahora hay una concentración Sí, sí. ahí en Callao y... No, en el Bajo, ¿no es? No, es en Ah, en Callao, donde está hay una sede del Sí. Ministerio de Trabajo, donde se negocia este tipo de acuerdos, y ellos están pidiendo 4.500 para compensar por haber firmado el 24 Sí, en sí. febrero de este año, y consideran que la paritaria ya está totalmente vencido en La los pregunta, aumentos. Ismael, es Sí. ¿qué va a pasar con la economía? Si empiezan a ceder... y No, el bueno, gobierno para en principio tratar el de- gobierno va a emitir más, lo cual va a Claro. generar más inflación. Esto Este es así. es la gran pregunta, porque eso va a influir sobre absolutamente Claro, todo. pero el tema es así, no es que el salario lidera la inflación, sino que los salarios, por lo que estoy explicando, está yendo detrás de la inflación. Es decir, no es que no hay inflación, vienen los aumentos salariales y comienza la inflación. Hoy ya prácticamente las mediciones alternativas están dando a noviembre un 27-28% de inflación, diciembre viene muy saladito, pero vuelvo a señalar, la inflación promedio está, cuando se calcula la inflación promedio, se toma el consumo de los sectores pobres como de los sectores ricos y se saca el promedio. Cuando vos medís la inflación del 50% para abajo, ya no te da 27-28, sino que te da posiblemente 30-32 por la mayor incidencia de los alimentos, que fue el rubro que más aumentó. Entonces, a la hora de negociar, ellos no van, los gremios no van con la inflación promedio, sino por el impacto de la inflación sobre el salario de los trabajadores Además, de el la poder propia de actividad. negociación del gobierno hace 6 meses en las paritarias no es el de hoy. Hoy tiene un bajísimo poder de negociación en un momento bastante crítico de la economía y de la inflación. Yo La creo que un pregunta es- test, perdóname, yo creo que un test va a ser esta negociación de los camioneros de 4.500 pesos. Ujú. ¿Por qué motivo? Porque como hay otros gremios que están con reclamos similares, hay algunos de 2.000, por ejemplo, la propia Unión Obrera Metalúrgica tiene un reclamo de bono para fin de año, y estamos hablando de la CGT oficialista. Gremios de la CTA, también de la CTA opositora, también tienen reclamos similares. Y yo creo que es muy probable que el gobierno y que los propios, la Cámara Empresaria de Camioneros termine concediendo, porque en el actual clima social y político, un paro de camioneros, que no haya recolección de basura Nafta. y combustible, Cajeros automáticos. cajeros automáticos y abastecimiento de alimentos para la fiesta, es el peor momento para decirle no, sobre todo a Pablo Moyano, que es el que está liderando este reclamo con mucha fuerza. Una declaración de ahora a propósito de todo esto, inquietante, es la de Juan Carlos Basilev, que es el gobernador de Chaco,
que deja... Que está peleado a Capitanich. muerte con Capitanich. Me están retirando la gendarmería, acaba de decir. Me están retirando la Ya, gendarmería. es increíble. Ordenó retirar, dice la Casa Rosada, 350 efectivos de la Gendarmería Nacional. Nadie me llamó, me avisó el ministro de Gobierno de Chaco. Yo necesito las fuerzas de seguridad en la provincia, dijo el gobernador. Se tienen que quedar una semana. Y dijo, esto es porque Capitanich está preso de una interna y un estilo de gobierno. Dijo el gobernador que dejó Capitanich en el Chaco. Ayer Vasilev Ivanov contó que cuando Capitanich estaba viajando a la provincia en el Tango 02, al avión se le rompió un motor, estaba en tierra, todavía no estaba en aire, y parece que eso enojó muchísimo a la Casa de Gobierno. Oscar Parrilli retó a Capitanich por haberle revelado al gobernador de su provincia que había tenido un problema en el avión presidencial. Mira hasta dónde llega la interna del gobierno. Son las 11 de la mañana, señores. 11:07. 25 grados, 9 décimas la temperatura en Buenos Aires. No, es muy distinto, 3 décimas de diferencia. Que vos digas 25 grados 6 es distinto, pero la gente ¿En siente... qué te cambió? Me ¿En qué cambió la vida. ¿Te cambió la vida? Sí, ¿Percibís claro. todo diferente? Todo ¿Un grado distinto. más? Bueno, No, prepárate 3 porque... décimas. 3 décimas más, bueno, prepárate porque te va a cambiar la vida en todo. Cuando a la tarde el termómetro marque 30, cuando el termómetro Ay. mañana marque 31, el sábado... Ah, vos no estás. No, me voy. Bueno, Esperemos que haya 30 grados bajo cero a donde va la nata. ¿Cuánto resentimiento en las palabras de Bermúdez? No, ¿Cuánto resentimiento no, resentimiento? porque vos, ¿qué dijiste? Yo me voy y cocina en serio. Eso porque voy a Estados Unidos. Si fuera Albania, Bermúdez me diría que está muy bien. Albania. Pero Claro. vas al Imperial, al centro del Imperial. Pro albanés era yo. Disculpame. Yo era pro albanés. Te estoy jodiendo. Jamás Se pone de la mal, se vida. pone mal, se pone mal. Por favor. Te estoy Salta, jodiendo. él diría Salta. A Salta, ¿no? A Salta está bien. No, pero iría a Salta porque ahora el ministro me garantizó de que está todo Sí, normal, sí. a pesar que en los monitores No dice- suena muy normal, no, pero Mirá, bueno. pero acá estoy viendo el monitor, dice, continúa la protesta Ese de es policías en policía. Y Salta. ves un montón de policías ahí puteando. Y lo dice Crónica, no lo dice. Sí. este, Bueno, en Tucumán también, que está todo mal. En Tucumán hubo una marcha masiva contra el Perovich. 15.000 vecinos, que es muchísima gente para Tucumán, Muchísimo en serio. se manifestaron por segundo día consecutivo después de los saqueos. Otra vez la consigna vuelve a ser que se vayan todos. Los manifestantes se trasladaron después a uno de los locales de la red de concesionaria Volkswagen, que es Alperovich Automotores, que justamente Alperovich intentó proteger durante los saqueos. La gente se manifestó también contra la policía. Después de la represión del martes a la noche, había carteles que decía aumenta a los trabajadores, no a los policías, que son todos represores. Y en algunos barrios la gente echó a los policías a pedradas. En línea de teléfono está David Correa, periodista de la Gaceta de Tucumán. ¿Qué tal, David? Jorge Donata, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la situación ahí? A ver, hoy el movimiento en el centro de San Miguel de Tucumán volvió a ser normal, el de todos los días, la peatonal llena, negocios abiertos, pero lo que pasó en estas últimas 72 horas seguramente van a marcar un antes y un después en la política tucumana, ¿no? No hay duda de eso, ¿no? ¿Cómo reaccionó Alperovich frente a las 15.000 personas? No se sabe qué va a pasar, se está esperando él, tiene casi como en su rutina, tiene incorporado en su rutina diario, su rutina diaria ir a visitar una obra pública que esté en construcción o que esté realizándose, después tiene un contacto con la prensa, que es de alguna manera el termómetro sobre lo que le van marcando la gente sobre de las cosas cotidianas, ¿no? Y eso todavía no pasó, pasaría hoy más tarde. Hola. Bueno, se nos cortó la comunicación. Una manifestación Estábamos hablando con David gigantesca. Correa, periodista de la Gaceta. Mucha gente que Muchísima gente. Lo que pasa es que, bueno, Alperovich viene a ganar también con un porcentaje altísimo, Sí, ¿no? muy Hace- alto. Hace unos meses, ¿no? Y con varios incidentes, incluso contra periodistas, agresiones contra periodistas, a los que la gente acusaba de no haber cubierto bien los incidentes Bueno, de eso los fue algo últimos que, días que y los sirvió para atacaron a los ver- periodistas. Eso es algo que sirvió para ver cómo está el periodismo en el interior. Porque había muchísimas quejas de gente del interior de que los medios locales no transmitían nada. Nada. De los, bueno, como acá pasó con C5 y con otros medios, que evidentemente no ponían nada. Nada, pero por ejemplo pensá que hubo incidentes muy importantes en San Juan y ninguno de nosotros pudo verlos, porque los medios de
De allá están todos cooptados por, Pues es que por eso la gobernación. es un desastre que eso Todos, pase. nadie, no vimos el Hay juego. 11 Es un o 12 desastre que provincias. eso pase, pero por otro lado es bueno que pase para que la gente entienda qué es lo que queremos decir cuando hablamos de los medios y del control de los medios. ¿Me entendés? Esto es lo que pasa. Hay no 12 parece una cosa de periodistas. Esto es lo que Y pasa. No se es un trata problema de periodistas. periodistas. Esto Pero es lo que pasa. hay Que 12 hay una provincias. manifestación y no la ves. Cuenta que está la gente en la calle y nadie lo dice. Que hay saqueos y nadie lo dice por tal Ese prurito es o el por tal sueño otro. kirchnerista. Bueno. Perdón, hay 12 Hecho provincias realidad. donde los medios son solamente oficialistas y viven de la pauta oficial y no hay un solo periodista que se atreva a decir una sola cosa. E inclusive, ¿te acordás que había uno que se llamaba La Corneta? Sí, en Misiones. Bueno, La Corneta pasó a ser oficialista, le dieron mucho Es dinero famosa. y dejó de... ¿En serio? Sí, se transformó La Corneta. Mirá vos, No queda sabía. nadie, es una cosa increíble. Por suerte queda la Gaceta de Tucumán, queda el Río Negro, quedan muchos todavía Algunos bastiones. algunos bastiones importantes de Pero la cuando vos libertad decís de prensa 15.000 en el una interior. provincia, 15.000 en una provincia, con todo el aparato represor en contra, con toda la potencia de Alperovich, sacar 15.000 a la calle es mucha gente. No es lo mismo que 15.000 acá. Así es. Son las 11:12. Inicio de espacio publicitario. Ensalada Waldorf, matambre, carré Ensalada de rusa. cerdo. Lo que queda de las fiestas, juntalo y ponelo adentro de una torticina de Fargo, cerrala y listo. Con torticina Fargo, todo se aprovecha. Un trabajo duro exige Gaucho. Gaucho, indumentaria resistente. Siempre tuya. Sidra Tunuyán, siempre es el momento. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Soy el doctor Romero. Cuando me preguntan cómo protejo a mis perros contra pulgas, garrapatas y mosquitos, mi respuesta es Pipeta Power. Porque puedo aplicarla después de bañar y secar a mis perros. No hay otra igual. Contra pulgas, garrapatas y mosquitos, la pipeta es Power. Maxi Consumo, el supermercado mayorista más grande del país, cumple 20 años y lo festeja junto a vos, con los mejores precios, el mayor surtido, todas las marcas y como siempre Maxi Consumo, la mejor atención. Ingresá a maxiconsumo.com y encontrá tu sucursal más cercana. Fin de espacio publicitario. Son las 11:13, se había interrumpido la comunicación con David Correa, periodista de la Gaceta de Tucumán. Está de vuelta en línea. David. Sí, aquí estoy. Pero sí, la verdad que estas 72 horas van a marcar un antes y un después en la vida política de Tucumán, no sin duda, y en lo personal estos 3 días van a marcar, han marcado sin duda ya el futuro del gobierno de José Alperovich, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la policía allá? ¿Se arregló o no se arregló? Se arregló, pero a ver, se produjo algo que se produjo, si no una ruptura, sí, o un quiebre, sí, una fisura entre el contrato social entre la comunidad y la policía, que ahora que la sociedad le confiere la posibilidad de portar un arma para garantizar seguridad. No, la verdad que la sociedad siente que ese día y medio que Tucumán se convirtió en tierra de nadie, porque los policías dejaron de trabajar, es imperdonable, ¿no? Gracias, viejo, por la comunicación. David Correa, quien hablaba, periodista de la Gaceta de Tucumán. En La Pampa, los policías se acuartelaron anoche, después de marchar a la Casa de Gobierno con un petitorio. Gustavo Laornagaray es corresponsal de Clarín en La Pampa. Gustavo, Jorge Aranta, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Contanos, ¿qué está pasando allá? Mira, bueno, hubo un acuartelamiento a partir de la noche, la toma de la jefatura y, bueno, el pedido de 12 puntos que presentaron un grupo de oficiales, policías, familiares. Uno de los puntos más importantes de ese petitorio es la renuncia del jefe de policía, lo cual complicaba, digamos, la negociación. Y después el reclamo salarial. ¿Cuánto están ganando y cuánto quieren ganar? El salario inicial es de 6.400 pesos. La gente de la policía habla de que en mano ellos están recibiendo 5.700 pesos. Y están queriendo pasar a sueldo inicial de 8.500, 9.000 pesos. Pero bueno, hay otros puntos, por ejemplo, que son importantes, que uno los menciona y tal vez no parecen menores, pero por ejemplo piden el tema de los adicionales. Los adicionales para los policías hoy en la actualidad es plata en mano que les sirve, que remonta el sueldo, que no afecta, digamos,
la parte de retenciones y lo que es en el futuro, pero es plata contante y sonante. Entonces ellos piden de 300 pesos que se paga un adicional de 6 horas en la actualidad, que pase a 600, 700 pesos. Eso conformaría un aumento general de un 30% de lo que tienen actualmente. Un 30% contando adicionales y el resto del aumento, digamos. Claro. Significaría en la actualidad un aumento del 30% a lo que reciben hoy, que es importante, porque bueno, hay una saturación, un cansancio, una mezcla de todos en los planteos, ¿no? ¿Y cómo está reaccionando la gente en la calle con este tema, con el tema de los saqueos, con lo de la policía? Hubo dos noches diferentes. Antes de ayer hubo el primer día que la policía expresó su protesta, donde no había acuartelamiento. En los barrios periféricos hubo movidas. De hecho, la policía defendió las cadenas nacionales, sobre todo, que fue donde estuvo la presión de la gente que sale, que quiere aprovechar la oportunidad. Y esa noche hubo muchos disparos, hubo disparos de armas de fuego de parte de quienes intentaban saquear, y hubo una respuesta con balas de goma, con lacrimógenos, que fue toda la noche en vilo, la noche del martes al miércoles. Anoche, una vez que se determinó el acuartelamiento, hubo algunos hechos aislados, hubo intentos de saqueo, pero había un grupo de oficiales activos que también repelió los intentos de saqueo, y no se produjeron grandes hechos. Y bueno, y la última, la novedad es que ya Gendarmería está marchando para Santa Rosa. Van a mandar, el gobernador Jorge le pidió a Berni la ayuda de Gendarmería Nacional, y ya están llegando por estas horas. En apenas 10 horas se produjo el alistamiento, van a venir 300 agentes de prefectura y 400 de Gendarmería. Así que hubo una voluntad, política de esto, que esto no se desmadre, porque hoy otra noche tranquila, sin policía, no hay, está seguro que es así. ¿Y cuál es la reacción del gobierno de La Pampa? Tuvo errores políticos desde el inicio del conflicto, porque con el escenario nacional que había, no había lugar para negar la negociación, para que valga la expresión. Y ahora, de hecho, están negociando. De hecho, en la noche de ayer, en la madrugada el ministro de Seguridad fue a la jefatura a hablar con quienes estaban, sublevados. Y hubo negociaciones, hubo una hora de las 3 a las 4 en las cuales no se pusieron de acuerdo. Y ahora la última información que tenemos, que esto, falta una confirmación, le aceptarían 4 puntos de ese petitorio de 12 puntos. No la renuncia del jefe, ¿no? Y sí, la renuncia del jefe es uno de los puntos que se está hablando que le aceptaría. Mira vos. Incluso hoy a la mañana, cuando el gobernador Jorge habló con la prensa, cuando le preguntaron sobre ese punto, dijo, lo podríamos hablar, lo cual, ese solo gesto de no ratificarlo, de no confirmarlo, habla de que le están soltando la mano. De que algo... No, ya los policías le habían bajado el pulgar, y lo que pasó lo afecta directamente, o sea, no hay una posibilidad de que haya pasado lo que pasó y alguien en una fuerza tan verticalista siga de jefe. Media es la situación esa. Esos gendarmes que me decís que están llegando a La Pampa llegarían hoy. Sí, llegarían hoy. Sí, están hablando de que ya llegarían al mediodía, y van a distribuirse en Santa Rosa fundamentalmente, y posiblemente en Pico, que son las 2 ciudades más importantes. Claro. Hoy ya la actividad, por ejemplo, la actividad bancaria se resintió. El banco provincial abrió. En Santa Rosa, por ejemplo, en sucursales de los pueblos nos están diciendo que no abrieron, pero por ejemplo el Banco Galicia, el Banco Hipotecario,
y el banco francés no abrieron acá en Santa Rosa. Se postergaron juicio porque no había personal para traslado de policía. Todas esas cosas están pasando. La actividad del centro disminuyó. En los barrios periféricos hay comercios que están abriendo mucho más tarde o no están abriendo, y hoy, hay que ver cómo es la llegada de Gendarmería, porque, ayer la actividad de la tarde fue muy poca, ¿no? Gracias, viejo, por la comunicación. Gustavo Launagaray, corresponsal de Clarín en La Pampa, donde los policías se acuartelaron, están haciendo un pedido, entre otros, la renuncia del jefe, que parece que pasaría. ¿Está Mercedes en línea? Mercedes. Jorge, hablando Pablo Moyano acá en la puerta del Ministerio de Trabajo. 4.500 pesos. ¿Cuándo sería el paro, Pablo? El lunes nos reunimos con Consejo Directivo de la Federación y seguramente ahí saldrá la fecha del paro. Pero que no venga, después que no venga el gobierno, que somos destituyentes, con la boludez que los camioneros quieren destituir el gobierno. Es un reclamo legítimo de los camioneros de un bono que venimos cobrando hace 5 años. A nivel nacional. Prudencia a los gremios. Hoy le pidió capitalismo, prudencia a los gremios. ¿Quién es el capitalismo? Que se ocupe de los muchachos, de la gente que está en el Chaco impenetrable, que está cagada de hambre. No tiene agua, no tiene escuela. Que se ocupe del Chaco, que los camioneros nos ocupamos los trabajadores camioneros. ¿Puede sumar otros gremios? No sé. El camionero está reclamando un bono que lo venimos cobrando hace 5 años. Y es un reclamo legítimo. Si hoy no hay respuesta, el lunes nos reunimos y lanzamos el día del paro nacional de toda la actividad. ¿De camioneros? Sí, de toda la actividad de camioneros. Combustible, gaseosa, recolección de residuos, y las 18 ramas son de nuestra organización. Dices que la plata la tienen, ¿no? Para hacerlo, Pablo. Sería el paro, porque imagínense que viene la fiesta, todo eso, la gente que se va al interior, que necesita combustible en los supermercados. ¿Es culpa nuestra que el gobierno no quiera dar un bono a los trabajadores? Que la responsabilidad es del gobierno, de Capitaní y de la señora presidenta, que no deja y que aprieta a los empresarios para que no le dé el bono a los trabajadores. ¿Puede haber desabastecimiento con este paro? No sé, qué sé yo, desabastecimiento. Es responsabilidad del gobierno. Vos decías que la plata les tiene que alcanzar a los empresarios para dar el aumento. Si no lo dan, ¿es la presión del gobierno? Por supuesto, el ministro de Trabajo y la señora Real se cansaron de apretar a los empresarios para que no le dé el bono a los trabajadores camioneros, como lo está haciendo con todas las organizaciones, el gobierno nacional y popular. Por eso te vuelvo a reiterar, si hoy no hay respuesta, el lunes nos reunimos y lanzamos el paro. Sí, el paro nacional de todos los camioneros, sí. Bueno, que cada gremio reclame lo que le corresponda. Camioneros reclaman por los camioneros. Después cada cual está en su conciencia, reclama para sus trabajadores. No, Pablo Moyano. ¿Estás escuchando entonces los camioneros que están reclamando este bono? Los empresarios que nos decían cuando entraban que no estaban en condiciones de dar este bono. Y bueno, vamos a ver qué pasa después de la reunión. La reunión se demoró 1 hora o más porque Pablo Moyano no podía llegar por el tránsito, pero eran los mismos camioneros los que estaban cortando el tránsito. Por eso se demoró tanto. Y vos sabés que recién estaba averiguando un poco, es un cabrón en este momento, estaba averiguando cuándo gana un camionero, para ver, y me comentaban, por ejemplo, ¿no?, que siempre fue polémico el tema de los paros, el sueldo de los camioneros. Por ejemplo, los que hacen logística, que son los que trasladan la mercadería a los grandes centros de distribución de los supermercados, tienen un básico de 5.000 pesos y con los adicionales llegan a 9.000 pesos. Los recolectores de residuos y transporte de gaseosas están entre 10.000 y 12.000 pesos. Y los que hacen traslado de lácteos, mudanzas, correo, camiones de caudales y corralones, también estarían ganando, igual que los de logística, entre un básico de 5.000 de inicio y se irían con adicionales a 9.000 pesos, según me explicaba recién Oscar Borda, que es el secretario general de la rama de logística. Lo que me decían recién los empresarios que ingresaban, que son de la Federación de la Cámara del Transporte, vinieron muchos empresarios de distintas empresas chicas de transporte de camiones, que realmente ellos no tienen los 4.500 pesos. Ahora, lo que dice Pablo es que están apretados por el gobierno para que no se los den. Lo que está pasando ahora es una reunión de Pablo Moyano con los empresarios y con el ministro. No, están en relaciones laborales. Relaciones laborales queda en Callao al 100, Callao Bartolomé Mitre, está cerquita del Congreso.
por eso hay semejante lío de tránsito, se tienen los abogados, las empresas de transporte, los dueños de las empresas de transportes, los abogados del sindicato de camioneros, viene Pablo Moyano y distintos representantes de las distintas ramas del sindicato de camioneros y funcionarios de segunda línea de relaciones laborales. Por lo que hemos visto, el ministro acá de Trabajo no está, son funcionarios de segunda línea de relaciones laborales. Son las reuniones típicas que ocurren siempre acá en relaciones laborales en cualquier rama. Lo que pasa que esta vez, como están los camioneros, bueno, se llenó de gente tanto el sector de Callao como el sector de la calle Bartolomé Mitre. Hablamos en un rato cuando la reunión termine. Gracias, Mercedes Rinzi, quien hablaba en esta reunión de Moyano, ¿sí? No, las protestas de los camioneros suelen empezar y no se sabe cómo terminan. El año pasado, hay que recordar, la paritaria por los aumentos de sueldo del gremio terminó con el bloqueo de camioneros a plantas de YPF. Sí, claro, me acuerdo. Sí, sí. Con un gran lío, con ¿Qué represión de la gendarmería. Qué dilema para el gobierno, porque por un lado tiene el gobierno que pacificar como sea, porque está en un increciendo muy delicada la cuestión social por todos lados, por lo que estamos viendo todo el tiempo. Y qué dilema, porque si la única manera de pacificar es con guita, y esa guita no hay. Claro. Entonces hay que fabricarla y generar inflación y un daño económico grave, pero a la vez está la paz social, ¿no? Pero cuidado, porque de lo que dijo Moyano es que el sector empresario sí quiere acordar y dice tener la plata para... El gobierno no quiere que eso se traslade a otros gremios, ese es el quilombo. Claro, no quiere que si mañana sale camionero, consiguió 4.500, el resto, digamos, reclame sumas parecidas o similares. Salieron los datos fiscales de octubre, en un rato después del informativo hablamos de eso. Son las 11:20. 11:34. Choque y vuelco en Tucumán y Pasteur, así que eviten esa zona porque está todo cortado y esto se suma a, bueno, Callao y todo lo que venimos hablando durante el programa. 25 grados 9 décimas de temperatura. Y les cuento que nace una nueva Expo Agro del 12 al 15 de marzo próximo en el corredor productivo Ramallo San Nicolás, kilómetro 214 de la autopista Buenos Aires-Rosario. El sorteo de lotes se va a llevar a cabo el 17 de diciembre. Para inscribirse hay que comunicarse al 5128-9800 o escribiendo a ventas@expoagro.com.ar. Estoy viendo en la pantalla de TN choque y vuelco entre dos autos, lo que decía recién La Barca en Tucumán y Pasteur. Son muy impresionantes porque hay un taxi volcado. Un auto particular y un taxi. Un coche metido en el medio de un negocio, un desastre, realmente. No se metan por ahí, tampoco por Congreso, que es un quilombo, ¿eh? Porque está el quilombo de los camioneros, o sea que... Y Plaza de Mayo también es un quilombo y es todo, desastre, que anden en tu casa. Bien. Datos fiscales de octubre. Sí, acaba el Ministerio de Economía de dar los datos de octubre. Bueno, el déficit en octubre fue de 7.280 millones de pesos, pero esto con ayuda del Banco Central y del ANSES por 8.500 millones. O sea, en un solo mes, bien la cuenta está... Son 15.000, entonces no son 7.000. Exactamente, son 15.000 millones. Pero sucede lo siguiente, el acumulado a octubre, 10 meses... ¿Vos estás hablando del déficit de octubre solo? Los 15.000 era solo de octubre. Ah, mirá. Ah, es un desastre. Lógico. Te das cuenta que siempre me quedo corto. Siempre me quedo corto. Bueno, a octubre, expliquemos, el tema es todo lo que recauda el gobierno por impuestos y contribuciones a la seguridad social, y a eso se le hace se le resta los pagos que hace por sueldos, por obras, etcétera, y también por el pago de intereses de la deuda, y el resultado es superávit o déficit. En este caso está dando a octubre, el déficit es 29.386 millones de pesos, con ayuda del Banco Central y del ANSES por 47.000 millones. Bien medido, tenemos un déficit a octubre, 10 meses, de 76.558 millones de pesos, datos oficiales. ¿Qué es lo que sucede? En noviembre, el gobierno sacó esa DNU monstruo gigantesco, donde tuvo un déficit por ese DNU de 70.000 millones. Por lo tanto, vamos a tener a noviembre un déficit por lo menos de 140.000 millones de pesos, y falta diciembre, donde generalmente sale un DNU de fin de año
donde todo lo que se gastó de más se consolida en una nueva norma, que es un decreto de necesidad de urgencia para cerrar las cuentas. Entonces, ¿cuánto va a dar más o menos? Y yo creo que va a dar un déficit de 130.000 millones con ayuda del Banco Central y del ANSES de 60.000, con lo cual vamos a terminar en un déficit de 190.000 millones de pesos, lo cual es un poco más de 5 puntos del Producto Bruto Interno. Es realmente... O sea, vamos a tener un número rojo de 190.000 millones de pesos. bien medido, 190.000 millones de pesos. Bien medido. Estamos como queremos. Claro, porque vos no te olvides que el gobierno contabiliza como ingresos propios las utilidades contables y ficticias que le transfiere el Banco Central, pero que esto es un dibujo y que le permite transferir dinero, y ese es otro de los motivos de la alta inflación, porque le está entregando plata sin ningún tipo de respaldo para cubrir muy parcialmente un déficit que bien medido vamos a ir al orden de los 190.000 millones de pesos. Al comienzo del programa nos preguntábamos, en el caso de distintas provincias, cómo van a hacer para agarpar el aumento policial. Claro. Ya no todos los demás que se vienen, escuchábamos recién a Moyano, etcétera, sino solo el policial, que es mucha plata. En línea de teléfono está Santiago, presidente del Grupo Vapro. La pregunta es cómo va a ser la provincia de Buenos Aires para pagar los aumentos. ¿Qué tal, Montoya? Jorge Aranata, ¿cómo va? Hola Jorge, ¿cómo lo va? Bueno, saludos, ahí los escucho hablar en el piso y por supuesto muchos saludos a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Cuéntenos, ¿de dónde van a sacar la guita? Bueno, Jorge, aquí tenemos la oportunidad de recordar la conversación que tuvimos hace un par de semanas, donde había una polémica respecto a la administración en la provincia de Buenos Aires y a la gestión fiscal. Mire, lo primero, en respuesta directa a eso, yo le había comentado, mire, la provincia de Buenos Aires tiene un presupuesto en equilibrio operativo y de tal manera que la situación fiscal de la provincia de Buenos Aires es absolutamente sana. Y siguiendo con eso, yo creo que hoy en día podemos ver, y tenemos que terminar definitivamente con esta discusión en una situación de compromiso de la gobernabilidad con un conflicto que se extiende a nivel nacional, el liderazgo político y los reflejos de Scioli, la verdad, los reflejos impecables de Daniel para poder reaccionar rápidamente, con su rol de pacificador, de descomprimir las tensiones, de conectarse con la realidad, y la posibilidad de tener en instrumentos de un presupuesto en equilibrio operativo que le permite los márgenes de maniobra. Mire, la provincia de Buenos Aires es la primera que toma la decisión, el gobernador asumiendo el liderazgo político, acá hay un decreto, esta es mi decisión, hay una mejora, en recomposición salarial, y nosotros no tenemos ningún inconveniente, el aguinaldo se paga no solamente en tiempo y forma, sino antes de tiempo, que va a ayudar mucho, en este clima, más de 500.000 de servidores. Ahora, Montoya, ¿y qué va a pasar cuando los maestros pidan? Le quiero decir, sí. Para cerrar, ¿cómo lo pagamos? Lo pagamos con una medida. Tienen recursos, está bien. Ahora, ¿y qué va a pasar cuando los maestros pidan lo mismo y los empleados del Estado pidan lo mismo? Mire, ahí tenemos un problema, lo pueden pedir lo mismo, son cuestiones donde hay que sentarse a negociar, porque la situación de los empleados que están sindicalizados no es la misma que la de los policías, y en el caso de los maestros y los demás gremios, reconociendo, que los trabajadores, por supuesto, que merecen, y el gobernador, como buen gobernador peronista, desea pagar los sueldos más altos posibles, pero por supuesto que, hay una evolución de los salarios de los distintos gremios a lo largo de la administración de Scioli, y hay que sentarse a ver los docentes, los judiciales, los trabajadores de la salud respecto a los policías, cómo fue la evolución de la masa salarial a lo largo de los últimos años, la recuperación del poder adquisitivo. ¿Usted qué dice? ¿Que están más atrasados los policías que los demás? Bueno, yo lo que digo es que administrar significa mirar las cosas no solamente desde arriba, sino arremangarse y meterse. Indudablemente que estoy seguro que nuestro ministro de Trabajo, nuestro jefe de gabinete, liderados por el gobernador, van a agarrar, van a mirar y van a decir, pará, vos me pedís lo mismo que los policías, pero los policías venían rezagados y vos hace 3 años que te venimos recuperando. O sea, indudablemente, que si fuera por Scioli, le pondría a todos sueldos de 100.000 pesos, pero por supuesto que esto tiene que contrastarse con la responsabilidad de un gobernador que tiene que administrar los recursos que tenemos. Y queda definitivamente, entonces, descartado
el cuestionamiento que algunos sectores estuvieron planteando en algún momento sobre nuestra administración. Tenemos Ahora, un gobernador... Montoya, disculpe, Sí. Ismael Bermúdez lo saluda. Hola Ismael, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cuánta plata es el decreto con el incremento policial, del salario de la policía? De inmediato, digamos, por el seguimiento y el trabajo que tenemos dentro del equipo del gobernador, son unos 1.700 millones de pesos. Lo que, ¿Por explica mes, el decreto, por año? ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿Por mes o por año? No, en el año. El impacto del aumento es ese. Lo que pasa es que, bueno, luego tenemos que ver, digamos, como usted dijo, que otros tipos de aumentos hay para otros gremios. Pero Espere. Usted dice, pero magnitud. vayamos por partes. Usted dice que el incremento del el presupuesto son 1.700 millones de pesos en el 2014. El costo del decreto que se firmó hace unos días. Sí. ¿Qué incidencia tiene sobre las jubilaciones? No, ese es el costo, ese es el impacto fiscal del aumento del decreto que se dio en estos días. Por ¿Incluye incluye también a los retirados y pensionados de la policía? Me parece que esa es la estimación que tenemos. Digo porque usted sabe que el sueldo el haber del pasivo está vinculado al sueldo del activo. Claro. Sí, por supuesto, ¿cómo vamos a ignorar eso? Pero por eso le pregunto si en el cálculo está contemplado, porque quizá en lugar de 1.700, si no está contemplado, quizás son más de 2.000. Bueno, lo que pasa es que nosotros obviamente administramos, entonces nosotros absorbemos el impacto de este aumento y le decimos, la provincia de Buenos Aires tiene sus cuentas en orden, dio el aumento que puede dar, y nosotros podemos administrar la masa salarial que deriva del decreto que firmó el gobernador hace unos días. Entonces, bueno, yo creo que este es el punto que tenemos que ver. O sea, estamos discutiendo de números cuando lo que tenemos es imágenes que nos llegan a través de los medios de comunicación de situaciones de conflicto y de preocupación en muchas provincias, y tenemos una provincia que justamente hace unas semanas estuvimos hablando con ustedes, que alguien cuestiona cómo estamos administrando la provincia, donde justamente, digamos, la solvencia, el diálogo permanente con los demás gobernadores para intercambiar las ideas, el liderazgo respecto a la metodología de conceder, de evaluar la situación, de conceder un aumento por decreto, no negociar con las fuerzas que luego fueron siguiendo otras provincias, el diálogo con los pares, con los otros mandatarios provinciales para compartir la experiencia de esta solución, digamos, donde la provincia de Buenos Aires es la primera que encausa la situación con mucha solvencia por parte del gobernador. Y lo que le digo respecto a la cuestión fiscal, porque nosotros la realidad la miramos en forma global y desde la política. Respecto al tema fiscal, la plata la tiene. Tranquilos que la provincia de Buenos Aires puede afrontar los aumentos que concede. Gracias, Montoya, por la comunicación. Santiago Montoya, quien habla, presidente del Grupo VAPRO. Roberto Baradel es titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires, de SUTEBA, está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Baradel? Jorge Lanata, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bueno, estábamos hablando desde el comienzo del programa de que el aumento de la policía entre un 45% y quizá un poco más va a desatar necesariamente un conflicto en las paritarias. ¿Qué van a hacer los docentes? Sí, en primer lugar yo quiero marcar esto. No hay ninguna duda que era bajísimo el sueldo que cobraba la policía y es absolutamente justo el reclamo. Lo que no comparto, y esto quiero dejarlo muy claro, el método cuando el tema del monopolio de las armas lo tiene que seguir teniendo el Estado y no lo puede utilizar ningún sector, porque si no suceden las cosas que sucedieron y queda la población desprotegida, ¿no? Uh-huh. Y yo recién lo escuchaba a Montoya y decía, bueno, no negociamos, dimos el aumento por decreto. Bueno, ojalá nos den un aumento por decreto de esas características a nosotros, no es así lo que están planteando. Y además le han dicho a la policía que lo sentaban en la paritaria docente y en la paritaria estatales, cuando no es así, porque no son parte de las paritarias, porque no están sindicalizados, porque no tienen un gremio y porque no pueden estar. Entonces todo esto ha generado una situación, por supuesto, un nuevo panorama, nosotros estamos analizando, y también genera otras expectativas en el tema de la discusión. Lo que sí, yo me voy a tomar de palabras del gobernador cuando tengamos la oportunidad de sentarnos a discutir, porque hace 3 semanas le hemos pedido una reunión como Frente Gremial Docente Bonaerense y todavía no la ha concedido,
es esto que se comunicó con el resto de las provincias, vio los salarios que había en el resto de las provincias y en base a eso actuó en cuanto al aumento que iba a dar en la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo le voy a pedir que mire los salarios de Río Negro, los salarios de Santa Fe, de Córdoba, o sea, las que tenemos alrededor de Córdoba, de Santa Fe, de Río Negro, de La Pampa, inclusive de Ciudad de Buenos Aires, y que discutamos en base a eso también los aumentos que tengamos que discutir para adelante, ¿no? Baradel, Ismael Bermúdez lo saluda. ¿Cuánto va a ser el reclamo de ustedes en la paritaria? No, lo estamos analizando, no lo hemos definido, veníamos discutiéndolo, hay toda una situación que tenemos que terminar de analizar. Lo que sí creemos, y le veníamos reclamando desde hace tiempo, que nos convocaran a paritarias antes del fin de año, para el mes de noviembre, diciembre, para no estar corriendo contrarreloj. ¿Y eso se hizo o no? No se hizo. Hace 3 semanas pedimos una reunión y todavía no nos han convocado. ¿Y cuánto es el básico hoy de docentes? Hoy el salario inicial, jornada simple, sí, son 3.600 pesos y el básico son 1.800 pesos. Y o sea que mirando con la policía ustedes están más o menos igual, antes del aumento. El salario de jornada completa son 7.210 pesos y el básico son 3.600 pesos. ¿Y qué diferencia hay entre los 3.600 de básico y los 7.200 que usted dice? ¿Qué es? Son sumas, en algunos casos, que no son remunerativas, o sea que no tributan, que eso está muy mal porque no la cobran los jubilados, no entra para la y para la obra social, y otras sumas que sí, que no están dentro del básico, no bonifican, por ejemplo, por ruralidad, las escuelas rurales, o antigüedad, que eso está muy mal, pero sí son remunerativas y la cobran los jubilados, y algunas de esas que son remunerativas bonifican por antigüedad. ¿Y por qué se habló de que ustedes estarían pidiendo 28%? Que fue algo... No, eso no salió de nosotros, creo que fueron otros gremios también de la paritaria nacional, porque fue una nota de Carlos Galván, creo que... Sí. Que salió en Clarín y con otro le consultó a otros gremios de la paritaria nacional que están en CGT. Gracias, Baradel, por la comunicación. Roberto Baradel, quien hablaba, titular de SUTEBA, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. Veníamos hablando de este tema absolutamente demente que está pasando con Campagnoli, ¿no? El fiscal del Fuero Ordinario, que ¿qué hizo? Se le ocurrió laburar. Y está siendo castigado por trabajar bien. Digamos, el tipo se dedicó a investigar a Lázaro y en un momento el gobierno lo paró. ¿Cómo lo paró? Gil Carbó pidió un juicio de enjuiciamiento que se está haciendo hoy. Luciana. Exactamente, hoy se reúne el Tribunal de Enjuiciamiento, que es un tribunal que tiene representantes de varias áreas, ahora la vamos a detallar, pero lo importante es acentuar esto. Ahora a las 11 de la mañana se juntaban y en el día de hoy vamos a tener una novedad muy importante, que es saber si efectivamente lo suspenden para después ir al jury de enjuiciamiento, o sea, lo sacan de su, digo para que se entienda, ¿no? Es lo sacan de sus funciones. O sea, él estaba investigando la causa de Lázaro Báez, él tiene una fiscalía titular y una que es subrogada. Recordemos esto de que subrogar es reemplazar cuando hay una vacante. En esa que él subrogaba estaba la extorsión al Ascar para conseguir a la Rosadita. ¿Qué es lo que hizo Gil Carbó hace un mes y medio, un mes aproximadamente? Lo que hizo fue, lo sacó de esa fiscalía con el argumento de que estaba reestructurando todas las fiscalías que estaban siendo subrogadas, que se supo pocos días después que la única que reestructuró fue esa. Digo esto porque para empezar él ya está fuera de ese caso, o sea, ya lo dejaron fuera de este caso. No es que ahora lo que están diciendo es, no solo vas a estar fuera de este caso. Lo están castigando. No, porque cuando te castigan te hacen un sumario, que es una forma de castigar y amedrentar a un fiscal. No, a él no lo están castigando, a él le están diciendo que va a dejar de ser fiscal, que es la más grave de todas las posibilidades. Bueno, ¿quiénes son los que tienen esto a su cargo ahora? Un tribunal, un jury que está compuesto por varias personas, de las cuales muchas de ellas tienen relaciones directas con el gobierno y con justicia legítima, y por eso Campagnoli hizo una presentación para defenderse en donde una parte muy importante es pedirle que se excusen por temor de imparcialidad. ¿Quiénes son estas personas? El presidente del tribunal, que es el que representa al Poder Ejecutivo, es Ernesto Kreplak. ¿Quién es Ernesto Kreplak? Es un funcionario del Ministerio de Justicia que es probable que pase a la historia del derecho argentino, triste historia, por haber sido el ideólogo de las resoluciones que terminaron con el acceso a la información pública en la Inspección General de Justicia y el Registro Público de la Propiedad desde que empezó el caso Chicones. Fue él el que dio argumentos para que esos dos organismos dejen de dar
información, algo que no había pasado jamás en democracia. Bueno, ¿quiénes son los otros? Hay representantes del Senado de la Nación. Es Rodolfo María Ojeda Quintana, que es un senador que es de Cancillería, íntimo amigo de Tayana, trabajó con Tayana, y Tayana también denunció ante la Procuración a Campagnoli. Digo, este tipo es el que lo va a juzgar, ¿no? Como para que se entienda, sí. Y hay otro que es un adscripto, que es Daniel Omar Gallo, que, ¿sabés dónde trabaja Daniel Omar Gallo? Como síndico general adjunto de la SIGEN de Reposo. También, otro, una imparcialidad completa. Y el resto, los otros dos que también están en contra de Campagnoli, aparentemente, es Daniel Adler, que es el fiscal general, que son de justicia legítima, junto con Aguad, que también está en esto. ¿Quiénes son los que por ahí se espera que voten a favor de Campagnoli? Es Juan Octavio Gauna, que es el ex procurador general, o sea, ocupaba el cargo de Gils Carbó en el gobierno de Alfonsín y que fue designado por la Corte Suprema de Justicia. O sea, los juris se constituyen con representaciones de distintas partes sector, que está reglamentada, está normada, ¿no es cierto? Y después hay dos representantes de los abogados, uno es Basigalupi y el otro es Donato, uno por la Federación Argentina del Colegio de Abogados y el otro por el Colegio Público de Capital. Y finalmente María Cristina Martínez Corda por la Defensoría General de la Nación. Hasta ahora aparentemente están un poco 3 y 3, o sea, los que están a favor del gobierno, los abogados y Gauna por el otro, y hay que ver qué va a opinar la defensora, la que representa la Defensoría General de la Nación. Esto está abierto, claramente, pero bueno, es importantísimo, es un tema que si sucede, si realmente termina sucediendo, va a ser un antecedente peligrosísimo para cualquier fiscal que decida avanzar en una causa de corrupción con alguien vinculado al gobierno. 11:54. Inicio de espacio publicitario. Descubrí la nueva línea Simmons Beauty Rest Recharge y viví la vida llena de energía. Simmons Beauty Rest, el único descanso sin interrupción. Pepsi y 7up presentan su nuevo envase retornable de 2 litros, una botella con la que podés ahorrar y reciclar al mismo tiempo. Es fácil, la devolvés vacía, nosotros nos la llevamos, pero en vez de lavarla, la reciclamos. Y todos los días una botella nueva en tu mesa. Nueva Pepsi y 7up 2 litros retornable. Vos ahorrás, juntos reciclamos y tu botella siempre nueva. Mueve, si te mueve, es Ravana, el más rico fly. ¡Ravana! Escorial. Cocinas y termotanques. Productos de calidad al mejor precio. Escorial. Termotanques y cocinas para su hogar. Apúrate, llega más rápido a Bridgestone. Ahora sí podés ponerle a tu auto Bridgestone, la marca número 1 del mundo. Acércate ya a los centros de servicios Bridgestone adheridos y llévatelos con un 20% de descuento y en 12 cuotas sin interés. Empezá el año con Bridgestone, el neumático número 1 del mundo. Descuento válido hasta el 31 de enero de 2014. Consulta bases y condiciones en www.bridgestone.com.ar. La felicidad, ja, 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 es un mantecol, jo, 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 jo. Juntarse a charlar, ja, 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 ja. Regalar amor, jo, 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 jo. La felicidad, ja, 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 es un mantecol, jo, 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 jo. Siempre es Navidad, ja, 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 ja. Cuando hay mantecol, no olvides, soy tu mantecol. Siempre es Navidad cuando hay mantecol. Los mejores locales, Spotlight. La mejor atención, Spotlight. Todo para vivir el deporte, Spotlight. Fin de espacio publicitario. 11:56. No vayas a Alem y Córdoba. Alem y Córdoba hay terrible quilombo de remiseros que están haciendo ahí una especie de piquete, marcha o lo que sea, y no se puede pasar ni en pedo, o sea que ni pases por ahí. Diciembre en Argentina. Diciembre en Disneylandia. Últimamente. Parque Indoamericano, Geuna. En el medio de justamente de todos los detalles y las crónicas de los saqueos y las cosas que están pasando en todo el país, el último antecedente que recordamos acá en Buenos Aires de esta gravedad, que no era un saqueo, pero son estas situaciones donde se un poco sale a la superficie los problemas que hay en los barrios con vivienda, con la pobreza y la mezcla con la violencia. El último es
claramente la toma del Parque Indoamericano, que fue en diciembre de 2010. Tuvimos esta misma sensación de desborde social, de que no sabíamos cómo iba a terminar. La policía, intervino una jueza, recordemos en ese momento, hubo acusación por usurpación contra 2 personas. Esas 2 personas que habían sido enviadas a juicios, acaban de zafar del juicio, porque por estas cosas que siempre, los tecnicismos de los que siempre hablamos, ellos hicieron algunos planteos y la jueza López Iñiguez consideró que no era congruente la acusación en su contra. Esto lo acaba de contar el periodista Martín Angulo recién en Twitter, es un periodista de judiciales, y a esto vamos a sumar otro dato que es muy importante, porque ¿cuál era el otro elemento fenomenal de este asunto? Fue la policía. Recordemos que hubo gente muerta, hubo 2 muertos y un montón de heridos. ¿Por qué? Porque entre la Federal y la Metropolitana se generó un descontrol para liberar la zona, que empezaron a los tiros. Y eso se abrió una causa judicial. ¿Y qué pasó? Obviamente que avanzó muchísimo y que en este momento, mientras hablamos de este tema, está siendo indagado Miguel Ángel Ciencio, que es uno de los jefes de la Metropolitana. La Metropolitana decidió mantener a todas las personas acusadas e imputadas e indagadas, decidió mantenerlas en sus puestos por este caso. En el Ministerio de Seguridad niegan haber usado balas de plomo, sin embargo el fiscal Abrales avanzó muchísimo, demostró que se había disparado escopetas con plomo, y porque ¿cómo se hace acá? Pues no se puede probar quién disparó, eso es lo que se dice en asesinatos en riña. Bueno, se los acusa de eso a los policías. Hubo indagados más de 50 policías de la Federal y de la Metropolitana, pero los que están acusados del homicidio en riña son los de la Metropolitana. Los Metropolitana. Los de la Federal lo que violaron fueron los parámetros. Ellos tenían una norma, que es la 184, que es los parámetros de actuación en lugares públicos con manifestación de personas, que está prohibido que vayan armados, con balas de plomo me refiero. Y a ellos se les acusa de la defectuosa organización del operativo. Digamos, lo que se demostró a lo largo de la investigación es que los muertos tenían que ver con las balas de plomo de la Metropolitana, que negó y sigue negando que ellos hubieran comprado alguna vez balas de plomo. Sin embargo, esto de un dato más, porque seguramente va a haber novedades, en un allanamiento lo que demostraron es que había una resolución de compra de balas 9 milímetros y de compras de balas de plomo para escopeta. Y esa resolución tuvo una modificación y se borró la parte de compra de escopeta y se aumentó la parte de bala de plomo. Lo que supone la justicia es que ahí se escondió la compra de las balas de escopeta, que fue borrada, y ahora probablemente frente a lo que encontraron en ese allanamiento se haga una denuncia penal por eso. Es el mediodía.